Saludos a todos compañeros, estamos nuevamente con un tema agregado al curso de temas selectos de Filosofía 1. Vamos a continuar con la exploración que hacen algunos filósofos en torno al ser humano. Ya vimos diferentes elementos sobre qué pensaba, por ejemplo, Thomas Hobbes respecto a la naturaleza egoísta del ser humano, Rousseau sobre la naturaleza buena o incólume del ser humano, y después vimos un filósofo bastante más reciente del siglo XX llamado Albert Camus, cuyo precepto filosófico era el existencialismo, una doctrina que abogaba por la libertad del ser humano como principal eje de la reflexión y que valoraba mucho más la existencia fáctica del ser humano, lo que estaba viviendo, las angustias propias del momento, que cualquier interés ideológico, metafísico o ideal que se quiera crear sobre el ser humano. Es decir, para Camus no le interesaba para nada crear un concepto de hombre, sino reflexionar sobre cómo debía vivir el hombre o el hecho de que el hombre no tenía un sentido propio y único y que podía construirse el suyo. Pero ahora vamos a regresar otra vez en el tiempo, vamos a irnos mucho más atrás otra vez para otro tipo de doctrina filosófica. Si bien los existencialistas abogaban por la libertad y la reflexión de la libertad, filósofos de la antigüedad, filósofos muy antiguos, van a pensar que el hombre no es tan libre como uno pudiera pensar y que al contrario tenemos un margen muy pequeño para ejercer algún sentido de libertad. Y este margen pequeño se va a ver reflejado en nuestra capacidad de pensar. Vamos a hablar hoy sobre el estoicismo o los filósofos estoicos, en particular de un filósofo estoico llamado Epicteto. Epicteto, como ya dije, era un filósofo que seguía las doctrinas del estoicismo, un tipo de filosofía que se creó siglos antes en Grecia por un filósofo llamado Zenón, y que recibió ese nombre, estoicos, porque se reunían en una estoa, es decir, en un pórtico. Ahí se reunían a reflexionar y por eso recibieron el nombre de estoicos. Sin embargo, Epicteto no perteneció a esa primera generación de estoicos que, como dije, vivió siglos antes en Grecia. Él es un filósofo griego, sí, pero que vivió ya en el siglo I, vivió en el 55 después de Cristo y murió en el 135 después de Cristo, o sea, vivió 80 años aproximadamente, ¿no? Eh, en ese sentido, él es un neoestoico, por así decirlo, es decir, alguien que seguía los preceptos del estoicismo, pero que no vivió durante su creación, sino muchos siglos después, bueno, algunos siglos después. Este filósofo nos va a expresar sus ideas a partir del hecho de él haber sido un esclavo. Durante mucho tiempo fue un esclavo y después ganó su libertad, pero esa perspectiva del esclavismo, esa perspectiva de reflexionar desde cierta limitación, por así decirlo, física y de otro tipo, le generó el gusto por el estoicismo. El estoicismo nos va a plantear que hay una verdad máxima en el mundo, el hecho de que tenemos que aceptar que existen cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Y que si confundimos unas con otras, es que nos va a generar infelicidad. En ese sentido, la reflexión de los estoicos y de Epicteto en particular es muy cargada a la ética, o sea, al modo correcto de vivir. Según ellos, si confundimos lo que depende de nosotros con lo que no depende de nosotros, vamos a ser infelices. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, ¿qué depende de nosotros? Cómo valoramos las cosas, cómo reflexionamos y cómo actuamos con base en ello. Es decir, si una cosa nos parece buena o mala, según ellos solo está en nuestra cabeza, depende de nosotros. Si alguien nos ofende, si alguien llega y nos grita, oye, eres un idiota o lo que sea, eh, ofendernos estaría en nosotros, únicamente en nosotros. Si no queremos ofendernos, técnicamente no nos deberíamos ofender. Solamente lo hacemos si queremos hacerlo. Entonces, en ese sentido, lo que depende de nosotros son nuestros juicios, nuestras valoraciones y nuestras aversiones, o sea, lo que no nos gusta. Nuestros gustos, nuestros juicios, nuestras aversiones son lo que depende de nosotros y nada más. Porque todo lo demás en el mundo no depende de nosotros. ¿A qué se refiere? ¿Dónde nacemos? No depende de nosotros. ¿Con qué color de piel nacemos? No depende de nosotros. Si tenemos enfermedades, muchas veces no depende de nosotros.
Esta pandemia, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo, el encierro, la situación política, la situación económica, la situación sanitaria, no depende de nosotros, no está en nuestras manos propiamente dicho. Podemos intentar generar cosas en nosotros para que la situación mejore, sí, pero en general no depende de nosotros, porque hay muchísimas cosas más involucradas. Por eso a algunas personas les da coraje que algunas personas no respeten las medidas sanitarias, si uno sí las respeta, porque efectivamente lo que hacen los otros sale de nuestro control, no lo podemos controlar. ¿Qué más no depende de nosotros? El clima, el hecho de que nos roben o no nos roben, el hecho de que nos quieran o no nos quieran, el hecho de que muera una persona que queremos o un ser que queremos, muera o viva, no está en nuestras manos la mayor parte del tiempo, ¿no? Y los estoicos se dan cuenta de eso y creen que el desear que pasen cosas fuera de nuestro control, como si sí dependieran de nosotros, es lo que va a provocar la infelicidad en el ser humano. Por ejemplo, nos pone un ejemplo claro en este libro que se llama El Manual o Enquiridión de Epicteto, Manual y Máximas, que son obras recogidas por Flavio Adriano, que escribió lo que Epicteto enseñaba, ya que Flavio Adriano fue discípulo de Epicteto, porque Epicteto no escribió nada imitando a Sócrates, nunca escribió un texto, pero sus discípulos como Flavio Adriano recogieron sus enseñanzas. Y en este libro también vienen incluidas las máximas de Marco Aurelio, los soliloquios de Marco Aurelio, perdón, que es otro filósofo estoico posterior y que llegó a ser emperador romano. Pero bueno, centrémonos en Epicteto. Epicteto nos dice, ¿por qué cuando alguien se muere en una casa ajena, a ti, pues a lo mejor te puede dar impresión, te puedes decir, oh, qué mala onda, bueno, pobrecito señor, pobrecito señora, pobrecito cuate, pobrecito, pobrecita amiga, pobrecita chica, qué mal que murió, pero bueno, pues así es esto, ¿no? La gente muere, la gente, sabemos que al vivir, la consecuencia necesaria es en algún punto morir. Pero dice Epicteto, ¿por qué cuando te pasa a ti? ¿Por qué cuando es tu padre? ¿Por qué cuando es tu madre? ¿Por qué cuando es tu hijo o tu hija o tu mascota o lo que sea? ¿Por qué sientes que entonces la cosa va contra ti? ¿Por qué sientes en ese momento que el mundo está injustamente contra ti? ¿O que es una situación que no debió haber pasado? Si entiendes que el fenómeno de la muerte, el fenómeno de que las cosas son finitas, suceden a todos, es una locura, dice Epicteto, pensar que no te va a pasar a ti. Es hasta ridículo. Estás perdiendo la razón, dice. Lo lógico, lo racional es que la gente muera. A lo mejor puede ser accidental, a lo mejor puede ser por enfermedad, a lo mejor puede ser por una situación desagradable, pero tú entiendes que a cualquier edad y en cualquier circunstancia y bajo cualquier momento, una persona puede morir. Eso es una realidad innegable del ser humano. Y pretender que no te pase a ti es absolutamente obtuso, absolutamente imposible. O sea, te tiene que pasar en algún punto. Lo mismo pasa con la riqueza, según él, lo mismo pasa con los afectos, ¿no? No podemos controlar que las personas nos quieran o no nos quieran. La famosa situación de los noviazgos, ¿no? Cómo nos sentimos terribles cuando alguien nos deja de querer y sentimos que es nuestra culpa. Y dice Epicteto, es que no puede ser tu culpa, tú no puedes controlar esas cosas, no está en tus manos. O sea, uno puede intentar darse a querer, uno puede intentar ser cariñoso, ser bueno, ser agradable, lo que quieran, pero no está en tus manos que alguien más te quiera. Aún con todo eso puede ser que no, porque eso pasa. Tú has visto casos donde una persona puede darse a querer mucho y su pareja o un amigo o lo que sea lo termina traicionando. Eso es algo que está en la naturaleza humana, que pasa, que puede pasar. No hay contradicción lógica que impida que eso suceda. Entonces los estoicos se dan cuenta de esta situación y nos invitan a tratar de considerar que debemos entender que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen. Y que tratar de confundir las dos es una locura. Más bien entonces nos invitan a intentar que lo que queramos siempre coincida con el mundo y de este modo el mundo nunca nos va a hacer infelices. Porque si pretendemos, si siempre estamos queriendo, no lo sé, ganarnos la lotería o tener mucho dinero y entendemos que eso no siempre depende de nosotros y somos infelices porque no lo tenemos, dicen los estoicos, estás pensando malas cosas. Tú tienes que siempre querer querer lo que el mundo te da, porque querer algo diferente de pronto te va a hacer infeliz. Puede parecer una perspectiva bastante conformista, si ustedes quieren verlo así, pero tiene su chiste, tiene su efecto, tiene su base para evitar la infelicidad. De hecho, uno de los preceptos de los estoicos es la imperturbabilidad.
O sea, mantenerse imperturbable entre las situaciones del mundo para evitar esa infelicidad, ¿no? Es complejo, es discutible, pero es una propuesta más que se nos da desde una perspectiva filosófica, muy interesante y muy llamativa. Bueno, lo que vamos a hacer es analizar a este filósofo, este texto, que les voy a mandar a ustedes algunas de las máximas que tiene este filósofo, para que ustedes las analicen y las puedan ir trabajando. Muchas gracias por esta atención prestada al video, y estamos continuando con nuestro trabajo. Ya vamos de gane, ya pronto vamos a acabar con nuestro curso. Muchas gracias.